Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos de Fren, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 6 de marzo del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice Salmo 119, versículo 105. Les invito a que abramos nuestra mente, especialmente nuestro corazón, para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 11. Y que con perseverancia ustedes y yo demos mucho fruto, como nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 15. Comencemos, mis queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. No penséis que he venido a abolir la ley y a los profetas, ni he venido a abolir, no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Os lo aseguro, mientras dure el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una ni una tilde de la ley sin que todo se cumpla. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es miércoles 6 de marzo del 2024. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Mateo capítulo 5, del versículo 17 al 19. Y Jesús nos viene hoy en su carta de amor para nosotros a enseñar algo muy importante acerca del cumplimiento de la ley. Versículo 17 nos dice: no penséis que he venido a abolir la ley y a los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Entonces Jesús, es importante que recordemos esto, mis queridos hermanos y hermanas. Jesús, Él vivió en el Antiguo Testamento, muy importante. Por eso, por ejemplo, en Lucas 2, del 22 en adelante, a los 8 días fue circuncidado y cumplió con los ritos que pertenecían al antiguo pueblo de Dios. Por eso iba a la sinagoga los sábados, porque el antiguo pueblo de Dios se reunía el día sábado. Ahora, con su muerte y resurrección, es el paso al Nuevo Testamento. Entonces, una vez Jesús cumple con el Antiguo Testamento, inicia el Nuevo Testamento. Por eso, en San Juan capítulo 19, versículo 30, dice nuestro Señor Jesucristo: todo está cumplido. Entonces, Él cumple la ley para rescatarnos para rescatar a los que estaban bajo la ley, como dice en Gálatas capítulo 4, del versículo 4 al 6. Entonces, Él, una vez cumplido la ley, nosotros los cristianos, el nuevo pueblo de Dios, ya no estamos obligados a
cumplir la ley del Antiguo Testamento, sino la ley de nuestro Señor Jesucristo. Y para que entendamos mejor, vamos a buscar el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 10. Vamos a empezar desde el capítulo 14. San Juan capítulo 14, del versículo 23 en adelante. Jesús le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Si alguno me ama, guardará mi palabra, la palabra de Cristo. Vamos a ver ahora el capítulo, San Juan capítulo 15, el versículo 10. Si guardáis mis mandamientos. Está hablando Jesucristo. Y Jesucristo dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús guarda los mandamientos de Dios y permanece en su amor, y asimismo nos dice a nosotros que tenemos que guardar sus mandamientos. San Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos. Ahora podemos ver el versículo, vamos a ver el versículo 11. Vamos a leer el 10 y seguimos. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo en vosotros y vuestro gozo, os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío. Jesús nos deja un mandamiento nuevo. Dice: este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces Jesús nos manda amarnos los unos a los otros como el mismo Jesús nos ha amado. Y nos dice en el versículo 13: nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Entonces aquí vemos que Jesús nos deja sus mandamientos y que ustedes y yo tenemos que cumplir los mandamientos de Cristo. Cristo cumple los mandamientos de la antigua alianza, del Antiguo Testamento, pero ustedes y yo estamos llamados a cumplir no los mandamientos de la antigua alianza, sino los mandamientos de Cristo. En 2 Corintios capítulo 3, del versículo 1 en adelante, ahí vemos claramente que la ley del Antiguo Testamento desaparece. Y de hecho vamos a leerlo. Busquen por favor 2 Corintios capítulo 3. Vamos a leerlo del versículo 1 en adelante. Segunda epístola o segunda carta a los Corintios capítulo 3. Bien. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Comencemos de nuevo a recomendarnos, o es que como algunos necesitamos presentaros cartas de recomendación o pedíroslas. Vosotros sois nuestra carta escrita en vuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Evidentemente, sois una carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo,
no en tablas de piedra, sino en la carne, en los corazones. Muy bien. En las tablas de piedra, estamos hablando de las tablas que Dios le entregó a Moisés. Bien. Esta es la confianza que tenemos delante de Dios por Cristo. No que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata, mas el Espíritu da vida. Versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos por el versículo 7. Que si el ministerio de la muerte, grabado con letras sobre tablas de piedra, resultó glorioso, hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, aunque pasajero. Entonces aquí nos dice que que si el ministerio de la muerte grabado con letras sobre tablas de piedra resultó glorioso, fue glorioso, o sea que pasó. Y nos dice también que era pasajero, no era eterno, era pasajero, era glorioso en su tiempo y pasajero. Está hablando de las tablas de la ley. ¿Cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu? Pues si el ministerio de la condenación fue glorioso, otra vez fue, tiempo pasado, fue glorioso, con mucho más razón lo será el ministerio de la justicia. Pues en este aspecto, lo que era, tiempo pasado, era glorioso, ya no lo es en comparación de esta gloria sobreeminente. Lo que era glorioso ya no es glorioso. Está hablando del Antiguo Testamento. Y así aquello que era pasajero fue glorioso. Y si aquello que era pasajero fue glorioso, cuánto más glorioso será el permanente. Entonces aquí vemos que la ley del Antiguo Testamento era pasajero. Esa ley se cumple en Cristo. Cristo lo cumple todo. San Juan capítulo 19, versículo 30, dice el Señor, todo está cumplido. Regresamos al Evangelio de hoy, San Mateo capítulo 5, vamos por el versículo 18. Os lo aseguro, mientras dure el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una tilde de la ley sin que todo se cumpla. Versículo 19. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Entonces aquí podemos ver que la ley del Antiguo Testamento termina en Cristo y nosotros tenemos que seguir la ley de Cristo, la ley de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver también en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo... Vamos a ver la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 4.
Vamos a buscarlo. Bien. Romanos capítulo 10, versículo 4. Bien, ahora sí. Bendito sea Dios, lo tenemos. Entonces, por ejemplo, allá en Romanos capítulo 3, versículo 31 nos dice entonces con la fe privamos a la ley, y nos dice no, sino más bien la consolidamos, porque la realidad es Cristo. Vamos a ver qué nos dice la carta a los Romanos capítulo 10. Vamos a leer el versículo 4. Mas la justicia que viene de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién? A ver. A ver un momento. Vamos a leer el versículo. Bien, ahora sí. El versículo 4. Ahora sí lo encontré. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todo creyente. El fin de la ley es Cristo para justificación de todo creyente, nos dice Romanos capítulo 10, versículo 4. Y vamos a leer Romanos capítulo 13 del versículo 8 al 10. Pueden buscar conmigo Romanos capítulo 13 del versículo 8 al 10. Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Recuerdan el mandamiento de Jesús? San Juan capítulo 15, versículo 12. Mi mandamiento es que se amen los unos a los otros. Y nos dice San Pablo, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad no es, por tanto, la ley en su plenitud. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Entonces, por eso decíamos que nosotros tenemos que cumplir los mandamientos de Cristo, no los mandamientos o los preceptos del Antiguo Testamento, porque eso llegan hasta Cristo, como nos dice Romanos capítulo 10, versículo 4. Ahora, muchos, especialmente los hermanos de la secta, es importante mencionar esto, no que tenga nada contra ellos, sino más bien para prepararles a los católicos. Muchos de las sectas, por ejemplo, toman allá Levítico 11, Deuteronomio 14, alimentos puros, alimentos impuros, y según ellos dice que eso dice la Biblia y eso hay que cumplir. Pero eso no es así. Primeramente, vamos a ver qué sucede con los que se afanan en cumplir la ley del Antiguo Testamento. Podemos buscar Galatas capítulo 10, Galatas capítulo 3, versículo 10. Galatas capítulo 3, vamos a leer el versículo 10. Bien,
Bendito sea Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que viven de las obras de la ley recurren en maldición. Los que quieren cumplir las obras de la ley recurren en maldición. Pues dice la Escritura, maldito todo el que no se mantiene en la práctica de todos los preceptos del libro de la ley. Así dice la Escritura, maldito el que no se mantiene en todos los preceptos del libro de la ley. Ahora vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 10. Aquí vamos viendo que el que quiere cumplir la ley del Antiguo Testamento está bajo maldición. ¿Dónde lo dice? Gálatas capítulo 3, versículo 10. Y vamos a ver por qué. Santiago capítulo 2, y vamos a leer el versículo 10. Santiago capítulo 2, y vamos a leer el versículo 10. Porque quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Quien observa la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Por eso nadie lo podía cumplir hasta Cristo, que Él sí lo cumplió. Y al cumplir Cristo la ley, nos rescató a nosotros de la ley, nos dejó sus mandamientos para que nosotros cumplamos la ley de Cristo, no la de la antigua alianza, sino la ley de nuestro Señor Jesucristo, que nos trae la nueva y eterna alianza. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros, que el amor del Padre, que la comunión del Espíritu Santo esté siempre con nosotros y que Dios nos bendiga, que María Santísima interceda siempre por nuestras necesidades y por las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Efrén. Les invito a que le den suscribir a su canal, denle compartir, compartiendo. Cuando ustedes comparten, nos ayudan también a llegar a más personas con la palabra de Dios. Como dice el Salmo 119, versículo 130, que al exponer, al explicar la palabra de Dios, abre la mente y los corazones de los sencillos. Por eso es importante que ustedes y yo, como dice Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, desechemos toda maldad de este mundo, de entre nosotros, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no solamente la escuchemos, sino que la pongamos por obra, porque quien escucha la palabra de Dios y no la pone por obra, se engaña a sí mismo. Amén. Les envío un abrazo bien grande, como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor les bendiga y les proteja, y nos bendiga y nos proteja a todos. Amén.